La justicia es el principio de obrar y juzgar respetando la verdad y dando equitativamente lo que a cada uno le corresponde. También se puede definir como el conjunto de normas dictadas por la autoridad o el Estado, las cuales han de ser protegidas para que se sigan y se debe sancionar a quienes las incumplan. Por ejemplo, cuando se comete un crimen, en todos los países se llevan a cabo investigaciones para determinar objetivamente los hechos ocurridos y poder establecer responsabilidades, para que quien haya infringido la ley, es decir, las normas del Estado, sea castigado debidamente, aunque en algunos países la justicia pueda tardar un poco más en actuar. Las características de la justicia son, es que es una virtud o cualidad humana, busca el bien común, busca garantizar el orden y la paz en una sociedad, supone la igualdad ante la ley, puede explicarse desde distintos puntos de vista, cuenta con un fundamento cultural, es decir, que va de acuerdo al consenso social, y también tiene un fundamento formal, es decir, que va de acuerdo a normas codificadas. No puede ser arbitrario y actúa de manera equitativa. Por ejemplo, la justicia debe entender que todos somos iguales ante la ley, por lo que no importa el cargo que alguien ocupe, debe responder igualmente por delitos que se cometan. La justicia en distintos países tiene distintas concepciones sobre cuáles ámbitos son en los que puede actuar. Por ejemplo, podemos ver aquí que en un país sea de asunto de urgencia nacional investigar obras de arte, mientras que en algunos otros los conflictos políticos implican la expulsión de animales de un territorio, por lo que la justicia, aunque tenga pautas objetivas y absolutas, puede tener una interpretación que dependa de la moral de la sociedad. Para poder entender bien la filosofía hay que saber que es un concepto muy antiguo y que muchos pensadores han desarrollado a lo largo de la historia. Por ejemplo, podemos ver cómo Sócrates decía que para él lo único que se necesita para obrar de manera correcta es el conocimiento de lo justo, lo que él llega a llamar autognosis. Se desprende de esto que la injusticia es producto de la ignorancia y que es involuntaria. También implica que quien obra justamente debe tener conocimiento de lo justo. Ser justo conlleva, por tanto, a la felicidad, porque se manifestará en la salud del alma, por encima de la salud del cuerpo. Platón decía que la justicia ocurre cuando se conjugan y ordenan perfectamente las tres virtudes del alma, la prudencia, la templanza y la valentía, y cuando en el estado prevalece la felicidad. No es únicamente la compensación de un daño sufrido, sino la rectitud para evitar caer en el perjuicio ajeno y propio. En este último aspecto, la justicia es la regulación de lo interior, evitando que cualquier parte del alma haga otra cosa que aquello que le es propio. Todo en la ciudad-estado debe dirigirse hacia el orden ideal. Aristóteles decía que es la más perfecta de las virtudes. Es la práctica de lo justo con las demás personas y el resto de las cosas. Es la encargada de perfeccionar la naturaleza del hombre. La justicia es la virtud mediante la cual todos y cada uno tienen lo suyo de acuerdo con la ley. Las acciones justas son aquellas que contienen en sí mismas el fin con que fueron pesadas. Es el término medio entre cometer una injusticia y padecerla. Santo Tomás de Aquino fundamenta su concepto en las ideas de Platón. Sin embargo, no surge para él la justicia como un producto de las virtudes del hombre, sino que es parte de ellas, las cuales son la prudencia, la justicia, el valor y el control propio. También es explicable como una ética aristotélica de la virtud, por ser un conocimiento puesto en práctica acerca de la buena conducta que lleva a hábitos beneficiosos para la persona y sus congéneres. En un sentido teológico, es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Es el hábito por el cual el hombre le da a cada uno lo que es propio mediante una voluntad constante y perpetua. Por último, Baruch Spinoza comienza primero especificando una separación entre el estado natural y el estado civil, porque el primero no puede haber justicia. Dice que el estado civil surge por la cesión, por pacto o voluntad del derecho natural de cada persona, por lo que es una
voluntad de todos en consenso. Por tanto, la justicia es la permanente disposición de ánimo a atribuir a cada uno lo que le pertenece por el derecho civil. La justicia tiene varias formas de aplicarse, tanto de manera personal como en un sentido jurídico, es decir, desde las instituciones del Estado. Entonces, esta puede ser distributiva, es decir, que se aplica en casos donde se tenga un todo que deba ser repartido entre varias personas. Entonces se dice que es justa la distribución equitativa cuando corresponde al orden de los miembros en cuanto a su valía o según cuánto se vean beneficiados por esa distribución. La justicia restaurativa se trata de llevar a una víctima a su estado previo al daño, a través de una reparación o compensación. Se sobrepone este principio a la imposición de penas al victimario. La justicia procesal surge del Código Penal, ya que este incluye las sanciones y penas para quien incumpla con los preceptos de este Código Civil, y por lo que un ejecutor de las leyes solo puede hacer lo que la ley le habilita a hacer, y los ciudadanos pueden hacer todo lo que la ley no prohíbe. Los ejecutores de la ley son los jueces, y se necesita que sean personas tan imparciales como sea posible, y que conozcan el derecho para poder atender a las leyes de su jurisdicción. La justicia retributiva es aquella en la que se deja de lado la ley de talión, es decir, cobrar un ojo por el daño de un ojo, sino que aquí se trata de establecer la igualdad de las personas ante la ley y que son sujetos de derechos inalienables y que si su acción se interpone al ejercicio de los derechos de alguien más o a las normas establecidas por la sociedad, deben ser castigados. El fin de toda sociedad se conoce como el bien común, y este es el que aglutina a sus miembros y da origen a los modos de organización. Dentro de estos modos existen cuatro, que son la solidaridad, subsidiariedad, autoridad y participación. Al mismo tiempo que existe otro tipo de bien, que es el bien particular, que este se consigue y se disfruta por cuenta propia. La autoridad es un principio de necesidad práctico y moral. Es el último de los cuatro principios y es el encargado de organizar a los tres anteriores para conseguir el bien común. Está en potestad de dar órdenes y velar porque se cumplan estas. La autoridad coordina las voluntades en miras hacia el bien común, ya que se dice que si no se actúa en miras de este, se carece de legitimidad. Debe actuar conforme a la ley natural y según los principios de derecho que su respectivo Estado le faculte. Consigue sus objetivos a través de la promoción del desarrollo integral. Características del desarrollo integral. Entre ellas se encuentran los bienes materiales, como el acceso a la educación, el subsidio para aquellos con deficiencias económicas y o de salud, la promoción de obras públicas que faciliten el funcionamiento de la sociedad y las actividades diplomáticas que permiten facilitarle a sus ciudadanos las relaciones con los ciudadanos de otros estados. Existen distintos tipos de autoridad. Dentro de esos tres distintos tipos se escogen en necesidades de la sociedad y de las personas que la conforman. Existe la monarquía, que es considerado el gobierno de uno, la aristocracia, que es considerado el gobierno de los mejores, y la democracia, que es considerada el gobierno de la nación.